Iniciamos la conferencia 204 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya veis que esta semana es una extra, correspondería hacerla para la semana siguiente, pero debido a nuestro viaje a Ararat, al Arca de Noé, va a ser imposible poder transmitir alguna conferencia de noticias en directo, con lo cual, para abreviar, que no haya tantas noticias la otra semana, hemos decidido hacerla hoy para así al menos poder terminar de dar las últimas novedades. Vamos a iniciar con el apartado de salud, con una cosa que algunos ya dicen que sabían, pero que no deja de ser curioso. Se habla de 1 gramo de hierba con limón contiene suficiente citral para impulsar las células cancerosas a cometer suicidio en el tubo de ensayo, de acuerdo con una nueva investigación israelí. Y aquí se nos van dando los datos de cómo hacer esta bebida puede conseguir destruir células cancerosas. En fin, aquí se dan los datos. Quien quiera consultarlo, que lo vea. El azúcar es peor que la sal para la salud, afirman los científicos. Ha sido una noticia muy sorprendente para muchas personas. El azúcar puede ser peor que la sal para la salud debido a que es uno de los factores que provocan tensión arterial alta en el organismo. Según este estudio que se ha hecho, los altos niveles de azúcar afectan a un área clave en el cerebro que hace que la frecuencia cardíaca se acelere y aumente la presión arterial. Y ya sabéis que precisamente lo que hace años se hablaba era que era el consumo de sal excesivo. Pues ahora esto ya no queda tan claro, porque según esta investigación no se encuentra ninguna relación entre la sal y la presión arterial alta. Imaginad cómo los conceptos van cambiando con el paso del tiempo. Pero ahí está, el azúcar, desde luego, no pinta muy bien que digamos. Y por si fuera poco, este otro. Un estudio israelí vincula los edulcorantes artificiales a la intolerancia a la glucosa. Se habla del aspartamo y de sacarinas y otros tipos de edulcorantes que provocan la diabetes del tipo 2, que es la más conocida. Esto se ha probado en ratones, dicen que en personas aún no queda del todo claro, pero por si acaso uno de los que ha hecho precisamente este estudio dice que él en el café ya no le va a poner más ningún edulcorante, algo de beber, ¿verdad? Pues nada, vamos ahora al apartado de la creación de Dios, y con una imagen muy, muy extraña, sorprendente y preciosa. Astrónomos descubren un gigantesco agujero negro en una pequeña galaxia. Mirad qué agujero tan bien hecho. Parece hecho adrede, ¿verdad? Pues ya sabéis lo que se llega a especular sobre estos agujeros negros, que si es esto o es lo otro, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que siguen sorprendiendo imágenes de esta belleza y con todo lo que esto puede llegar a implicar. Pero ya sabéis que en la ciencia hay una parte de ella, y bastante extendida, por desgracia, que en verdad es la falsamente llamada ciencia, y que se basa en muchas especulaciones, en muchas teorías, pero de difícil demostración. Y algunas personas dedican prácticamente toda su vida a sacar conceptos y ecuaciones al respecto, como Stephen Hawking, que puede decir grandes cosas, parece ser, pero después de hacer o de dedicar toda su vida a ello, dice que no sabe por qué existe el universo. No lo entiende, es incapaz. Y ya veis, si se descarta a Dios de esta ecuación, ya no hay nada a hacer, uno está totalmente perdido. Se puede especular mucho, se puede querer saber cómo funciona el universo, pero a la hora de la verdad hay un vacío total existencial por no saber qué hace el universo, de dónde surge y si alguien lo creó o no. Dejar de banda la creación de Dios, iniciándola con el universo, es
perder totalmente el sentido de orientación de este mundo, y nunca mejor dicho, orientación. Y ya sabéis que cuando utilizo esta palabra estoy haciendo referencia a todo lo que estuvimos hablando en puertas dimensionales, ¿verdad? Pero así va la ciencia. Y otra particularidad que tiene alguna cuestión de ciencia es esto que ahora vais a ver sobre Jesús. Historiadores presentan otra versión de por qué fue crucificado Jesucristo. Y además surge desde la Universidad de Yale en Estados Unidos, ya sabéis, esa universidad con esos vínculos masónicos tan importantes, ¿verdad? Pues curiosamente desde allí ha salido un análisis académico de los libros del Nuevo Testamento que dicen que en verdad Jesús fue crucificado porque él y sus discípulos no eran muy pacifistas, que digamos, ya que Pedro llevaba una espada y la desenvainó. Entonces incumplió normas porque era una amenaza para los romanos y por tanto así terminó. Ya veis qué fácil es distorsionar los hechos, qué fácil es volver a cargar contra el personaje vital de la historia de la humanidad, que es Jesús. Pero así sería, y así es, y así será. Siempre se van a buscar los peros para no querer aceptar una realidad que además te pone en una confrontación para hacer cambios en tu vida. Y que eso de pensar que Jesús vuelve pronto, a muy pocos les hace la más mínima gracia. Evidentemente por algo es. Pues nada, apartado ahora para postdiluvianos, no antediluvianos, con este artículo que llama la atención. Los europeos tienen genes de 3 grupos humanos ancestrales. Y si esto puede ser más o menos significativo, porque solo se creía que venían de 2, hay un dato que una vez más nos va a hacer pensar y que da evidencia a lo que mostramos precisamente en la primera parte del tema En busca del arca de Noé, donde mostramos un artículo en el cual se hablaba precisamente de que el origen de la civilización está en Turquía, la civilización postdiluviana, evidentemente. Pues mirad aquí, en medio de todo el intríngulis que cuentan, nos dice, la agricultura y la domesticación de animales se inició en Oriente Próximo hace 11.000 años, eso es lo que ellos dicen, y originó que los agricultores sedentarios se extendieran y reemplazaran a cazadores-recolectores, con lo que hubo un aumento de las poblaciones y sentó las bases para formar grandes ciudades y sociedades complejas. Pero, ¿de dónde provenía toda esta gente? De Oriente Próximo. Mirad cómo en genética también se dan esos indicios. No solo es cuestión de colores de piel u otras cosas, hay mucho más. La Biblia es clara, la ciencia va buscando complejidades y aún muchas veces van perdidos, pero ya veis que sin darse cuenta ellos están dando crédito al relato del diluvio, al relato de que Noé salió con sus 3 hijos y sus respectivas mujeres en ese lugar y que desde allí se extendieron al resto, por el resto del mundo. Hablando de cuestiones arqueológicas, hallan en Israel un monumento más antiguo, dicen, que Stonehenge y las pirámides de Egipto. Lo curioso es que además dicen que tiene esta forma de media luna y que es realmente interesante porque está a 29 kilómetros de una antigua ciudad llamada Bediera, que significa casa del dios de la luna. Con lo cual deducen que servía para demarcar los límites de la urbe y no se construyó con la finalidad de constituir una fortificación como se creía en un principio. Pero mirad que es curioso que haya un dios de la luna y que una gran religión que abarca a millones y millones de personas desde hace muchos años, precisamente arriba de sus minaretes, tengan una media luna. ¿Por qué será? ¿Una extraña coincidencia, quizás?
Bueno, que piensen algunos, porque explicaciones varias se pueden dar, pero los orígenes son los que son. Y entramos en el apartado para crisis. El paro en España superó el 32% entre las personas con bajo nivel educativo en 2013. Claro, ¿cómo no? Menos nivel educativo, más difícil encontrar un trabajo. Aumenta el número de multimillonarios en el mundo. En plena crisis, y aún siguen aumentando multimillonarios en el mundo. Pues, ¿qué está sucediendo? ¿A dónde va el dinero? Mirad qué desigualdades. Recordemos que ciertamente hay personas con mucho dinero y que hacen beneficencia y mucha, unos porque realmente lo desean y lo ven así en sus corazones, o lo deben notar así en sus corazones, y otros porque sencillamente esto les ayuda a pagar menos impuestos y quedar bien socialmente. Habrá de todo, pero desde luego esto nos lleva a pensar en ese texto de Santiago, donde dice: aullad ricos por las miserias que os sobrevendrán, porque a costa de ir fastidiando a los pobres se consiguen muchas más riquezas. Y esto es algo que es una advertencia. Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Porque son malos de por sí? Bueno, seguramente es porque raíz de todos los males es el amor al dinero, como dice otro texto. Y esto puede llegar a provocar que este dinero se quiera más que a Dios. Con lo cual, qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Mucho más fácil es agradarse a uno mismo. Pero en fin, gracias a Dios, como dice Elena White, habrá ricos en el último tiempo que pondrán su dinero para el avance de la obra de Dios, porque verán que verdaderamente esto se acaba. O sea que realmente hay buenas personas aún entre los ricos. Recordemos que Abraham también fue un gran rico en su época, pero estaba totalmente entregado a Dios. Pero evidentemente esto no es lo que abunda. Pero los pobres tampoco quiere decir que se acerquen más a Dios. Algunos, el pasarlo mal les provocará eso, pero muchos otros tampoco lo harán. Hay de todo en todas partes, pero evidentemente las riquezas pueden ser un gran hándicap para que una persona se entregue al Señor. ¿Recordáis la parábola, sino el encuentro con el joven rico de Jesús? Llamaba mucho a Dios, pero al dinero aún lo amaba más. Y eso debería hacernos reflexionar, porque todos en cierta medida tenemos más o menos cantidad de dinero. ¿Qué hacemos para la obra de Dios? ¿Lo destinamos a eso o lo vamos malgastando con mil y una tonterías? Es para pensar. El tiempo se acaba y hay mucha gente allí fuera que aún no conoce al Señor. España entre los países con una proyección de empleo negativa para este trimestre. Una vez más, se dan datos y después parece ser que las cosas son un poco distintas. Y atención a esto también. Un mapamundi donde se muestran los 127 países que tienen un PIB inferior a la fortuna de Carlos Slim, que vuelve a ser, según Forbes, la fortuna del año. O sea, el más rico, superando a Bill Gates. Y es como si esto fuera, bueno, una carrera a ver quién tiene más dinero. Parece un poco absurdo, ¿eh? Y no digo que ellos estén jugando a esto, pero los medios, como este caso, esta revista, sí que parece promoverlo un poco, ¿no? Desde luego, no podemos juzgar a ninguna persona. Dios sabe el corazón de cada uno de ellos. Pero ver tantas personas que están pasando hambre, que lo están pasando mal por distintas circunstancias y que tan pocas personas tengan la capacidad económica para ellos solitos poder arreglar prácticamente si no el mundo, casi, es muy triste. Dios pasará cuentas seguro. Porque hay otra institución también que tendría el poder de arreglar todo económicamente y no lo va a hacer. Y están representados, ya sabéis por quién.
En este caso, en esta fotografía, sería por el señor de la izquierda. Pero bien, hablemos ahora sobre España y vamos a hacer un poco de memoria con una de las personas que aquí aparecen. Es la que ahora veis a la derecha y la vemos, ya veis, con una mantilla, la señora de Cospedal con peineta y a Soraya no, la señora Soraya no. Sabéis que es la vicepresidenta del gobierno del Partido Popular. Esta es una escena del año 2012, en el cual va a una celebración vaticana, como no. Y aquí la vemos, bueno, a las dos, en este caso también, porque fueron a saludar al Papa. Van de negras, o de negro, no van de negras, van de negro, porque es el requisito para ir a ver al Papa. Solo las reinas católicas pueden ir de blanco. Pero después de ver estas fotos, y esta, vamos a ver esta noticia. La vicepresidenta se reúne con el cardenal Parolin, que es la primera imagen de presentación que hemos mostrado con esto. Con Soraya Sáenz de Santamaría han profundizado sobre el desempleo juvenil. También en la agenda entran Escocia y Cataluña y la necesidad de una Europa fortalecida. Pero hay una frase que creo que vale la pena destacar y que, bueno, que las imágenes ya hablan por sí solas, no hace falta ser muy listo y más sabiendo cómo va el panorama en España. Llega un momento en que después de hablar de situación de familias, de la clase media, jóvenes, mayores, etcétera, dice, a su juicio, la vicepresidenta ha afirmado que con este encuentro se demuestra la sintonía y la cercanía que el Vaticano y España mantienen. Y así es, España sigue estando sometida, ¿a quién? Al Vaticano. Después sí, se habló también del asunto de Escocia y Cataluña, que después ya veremos al respecto. Pero mirad aquí la imagen y lo que nos dice esta noticia. El gobierno muy esperanzado en que el Papa visite España en 2015. Y gran ilusión tiene mucha gente en España para que esto suceda y el gobierno, ya veis, están muy esperanzados. Se habló, entre otras cosas, de lo que hemos visto, pero se invitaba, como ha hecho el nuevo rey de España y su esposa, la reina de España actuales, a que el Papa visite España debido al 5º centenario del nacimiento de Teresa de Ávila. Y así está la situación, pidiendo, por favor, Papa, venga. Pues vamos a ver el vídeo donde la vicepresidenta de España invita al Papa a visitar España en 2015. Pues bien, ya habéis visto las ganas de invitación al Papa y lo que esto va a costar al país o lo que pueda acontecer antes, en fin, mejor ni pensarlo. Además viene para Santa Teresa de Ávila, ya sabéis, esa persona que le daba por tener cuestiones muy paranormales en su vida, espiritismo en definitiva, pero que para la Iglesia Católica es una auténtica santa. Y por si fuera poco, el gobierno pide al Vaticano que frene a los obispos catalanes que predican la secesión. Y qué cosas, ¿no? Pedirle todo esto a un papa, si no supiéramos todo lo que va ligado a estas cuestiones. Pero claro, se refiere a obispos catalanes. Y una vez más, se está poniendo la cuestión política por en medio. Política que en verdad no quiero decir que unos quieran mucho a Cataluña y no la quieren dejar ir porque se aman mucho, sino porque hay una serie de intereses económicos y de intentar mantener a alguien sujeto a la fuerza, mientras por el otro lado las cosas se ven totalmente al contrario. Lo curioso es que tantos unos como otros, todos van a ver al Papa, todos quieren que el Papa les dé el beneplácito. O sea que, ¿dónde estamos? ¿Os dais cuenta? Vaya panorama nos toca vivir.
Apartado para Cataluña. Aquí tenéis al señor Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, que sugiere que se podría suspender la autonomía catalana para evitar la consulta, y lo dijo en un tono que parecía más militar que nada. Y claro, ante esto ya os podéis imaginar que cada vez que se pronuncia algo así, crece un independentista, ¿entendéis? Es para entenderlo. A veces eso cuesta, desde según qué lugar. La Moncloa se desmarca de Margallo y descarta la suspensión de la autonomía. Era una amenaza muy seria, muy grave, pero la situación es de gran tensión. El Parlamento de Cataluña aprueba una resolución de apoyo a la consulta del 9N, de la votación para si tiene que haber ganas de independentismo o no, o aprobarse. Pues bien, antes de empezar esta conferencia, justo, se acababa de aprobar por el Govern de Cataluña la ley de consultas. Y ahora ese apoyo es total para el referéndum del 9N. Solo lo puede parar ya, de un modo drástico, España. Y así está la situación. Mas no se unirán, decía la profecía. Y la tensión sigue estando, pero a tope. Y aún irá más a partir de ahora mismo, debido a la aprobación que ya se esperaba que se ha hecho en el Govern de Cataluña. Y después de ver estas situaciones en el que por detrás, curiosamente, siempre está el Vaticano, mande quien mande en un lugar o el otro, vamos a ver esta otra entramada de independencias. Cameron pide a los escoceses, por favor, quédense con nosotros. Y, bueno, no son exactamente las mismas palabras que Rajoy hace a Cataluña, nada que ver, sino que al final, después de un resultado, además aparece esto. El pueblo de Escocia ha hablado y quieren estar en nuestro país. Finalmente, ha ganado el no. Escocia no se va a independizar. Con esto, evidentemente, se toman muchas lecturas. Para unos quiere decir que Cataluña está sentenciada a quedarse con España y para otros pues que es una bofetada al gobierno de España porque ellos sí dejaron votar, etcétera, etcétera. Y así vuelve a estar la polémica servida. Y como siempre, la situación no se va a arreglar hasta ya sabéis cuándo. Y Rajoy, precisamente ante esa situación de Escocia, dice que se muestra muy feliz con el no escocés y el escrupuloso respeto a la legalidad. En fin, ya veis las lecturas que se pueden tomar de todas estas cosas. Curiosamente, Sánchez Camacho, que es la señora que dirige el Partido Popular en Cataluña, ha pronosticado que el proceso independentista catalán está en el final de sus días. La cual cosa, ya os podéis imaginar que aquí, para muchas personas, esto tampoco les hace mucha gracia. O sea que, una vez más, el problema está servido, aún no la solución. Pero ya veis que la solución en muchos lugares va atravesando por estas cosas que se provocan, como la otra profecía que estamos viendo cada semana de Isaías, la otra de Daniel, donde se nos sigue hablando de la situación en Siria, la situación en Medio Oriente, y vayamos viendo. Un accidente fatal revela que ISIS utiliza armas químicas para sus matanzas en Irak. Ya sabéis que si se utilizan armas químicas es siempre un buen motivo para poder intervenir militarmente desde Occidente. La utilización de gas cloro era conocida en Siria, pero es la primera vez que aparece en Irak. Entonces, ya nos podemos imaginar qué iba a suceder cuando esto saliera. El ISIS obliga a los niños a asistir a las ejecuciones y rondar entre cadáveres crucificados. Y estas son las noticias tan miserables para poder ofreceros, tan desagradables, pero que son noticia, tristemente. Los niños utilizados para estas cosas. Algunos dirán, bueno, esto es una exageración occidental para que se motive la intervención allí. Pues puede ser, pero ya sabéis que en las guerras se hacen cosas súper desagradables, porque Satanás
se pone las botas, nunca mejor dicho, en las guerras, sacando lo peor de las personas. Y otra noticia más al respecto, subasta de esclavas, la historia de una mujer yazidí que logró escapar del calvario del ISIS. Y aquí cuenta toda su historia. En fin, realmente son cosas muy duras. Pero mirad esta otra situación, que está en otro punto del mapa, pero que sigue teniendo una relación con Daniel 11, versículos finales, y también con Apocalipsis. La visita de Xi a India, cargada de simbolismo, pero orientada a los negocios. ¿Y quién es? Pues el presidente chino, que va a la India en viaje de Estado, porque siguen habiendo más relaciones económicas que van a mejor precisamente entre estos dos países. Y recordemos las profecías del fin del tiempo, que aparecen también en Apocalipsis, donde se habla de un ejército de 200 millones. Y eso puede ser cuestiones de interpretación profética, pero es que curiosamente, cuando empiezas a sumar ejército de China, Rusia, India, es por donde vamos. ¿Será una interpretación rocambolesca? Cuidado, porque estamos viendo el posicionamiento de los países para el momento final. Todo va llegando, todo. Estados Unidos no descarta la posibilidad de emplear tropas de tierra contra el Estado Islámico. ¿Qué nos decían los textos de Daniel 11? Pasarán, inundarán ejércitos, por supuesto. Pues lo que parecía que no podía repetirse, pues probablemente se va a volver a repetir. Y mirad hasta qué punto la cuestión está extendida. España desplegará una batería de misiles y 130 militares en Turquía. Y nosotros vamos la semana que viene. Pues la situación está muy tensa. Turquía ahora pide a la OTAN proteger a su población precisamente de ataques de Siria o Irak. Y Turquía tiene mucho que ver en la profecía, pero mucho. Profesor militar chino dice, la Tercera Guerra Mundial estallará por disputas marítimas. Bien, para él, ya veis, esto es una cuestión de futuro. Habla de una guerra que aún no ha sucedido, pero habla de una guerra mundial, la tercera. Estad atentos porque hoy vamos a ver otra vez noticias sobre la Tercera Guerra Mundial en boca de alguien que no es precisamente chino. Y recordaremos la conferencia anterior. El Estado Islámico llama a los lobos solitarios a atentar contra Nueva York y Las Vegas. Los lobos solitarios, ya sabéis, son las personas que provienen de estos grupos yihadistas y que pueden estar aislados en Estados Unidos y atentar. El miedo se está apoderando del mundo occidental. Australia lanza una macro redada contra los yihadistas en su país. Hay 15 detenidos. Mirad cómo todo lo que no es mundo musulmán se está viendo afectado por posible terrorismo. Lo dijimos, habrá guerra en Medio Oriente y en los otros lugares, miedo al terrorismo y terrorismo en concreto. Y todo esto estaba preparado para que algo llegue a acontecer después. Recordemos eso, las cosas no pasan porque sí. La policía frustra decapitaciones en público del Estado Islámico en el centro de Sídney. ¿Hasta qué punto se está llegando, no? Esto genera pánico entre la población. Congreso de Estados Unidos aprueba armar y entrenar a los rebeldes sirios contra el Estado Islámico. O sea que primero, ya sabéis, los arman y después dicen que se les rebotan y luego tienen que intervenir militarmente para solucionar la papeleta a los Estados Unidos y sus aliados. ¿Os dais cuenta qué juegos tan estrambóticos?
Todo tiene un fin. Récord de operaciones policiales abiertas en España debido a la creciente amenaza yihadista. Pues también en España estamos en este plan. Y John Kerry dice, hablando de Al-Assad, que usa gas cloro como arma química en Siria. Es la guinda del pastel para poder llegar a demostrar finalmente que esto es así, demostrar, no sé si entre comillas o no, y por tanto poder intervenir más fuertemente. Y así está la panorámica, la situación en ese lugar que es Medio Oriente, pero que ya veis que está afectando a todo el mundo occidental. Apartado para Latinoamérica con una imagen que si sencillamente miras un poco de lejos, enseguida te das cuenta de una cierta forma piramidal con una iluminación arriba, ¿verdad? Muy típica. Es una virgen. Jorge Rial visitará al Papa. Voy a estar representando a miles de padres adoptivos. El conductor fue invitado a una reunión luego de que Francisco se interesara en una nueva ley de adopción. Y por tanto, este señor irá allí como representante de, ya veis, ¿de qué? Y todo esto, evidentemente, está buscando un apoyo para algo. Mientras tanto, también Timmermans citó al embajador interino de los Estados Unidos y amenazó con echarlo de la Argentina. Mirad que es una situación también tensa entre Argentina y, como no, Estados Unidos. Y ya sabéis que Argentina se está acercando ¿a quién? A Rusia. Y también en Argentina, y aquí tenéis la imagen de portada de esta noticia, miles en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. En Salta unas 850.000 personas acompañaron este lunes a la procesión con la cruz primitiva y las imágenes de la Virgen de las Lágrimas y del Señor y la Virgen del Milagro. Será por vírgenes. Cuánta idolatría, cuánta persona que es movida por idolatría, pero que si además se lo dices, que pocos reaccionan y se dan cuenta que esto es así. Se van a buscar peros, se van a enfadar, pero sigo diciendo, porque suprimieron el segundo mandamiento de los 10, de no adorar imágenes, de no tenerlas. En fin, se pueden buscar excusas, pero los hechos son los que son. Cuánta gente en el engaño aún. Y después salió esto, polémica por las Barbies de vírgenes y santos creadas por dos artistas rosarinos. Y aquí tenéis a esta Barbie de la Virgen de Luján, en fin, y esta otra. Y por si fuera poco, esto, el Ken, Jesucristo. Pues en fin, después de ver estas imágenes, es la situación que hay actualmente en el mundo, ya veis, ¿no? Pues vamos a ver, siguiendo con esta situación actual del mundo, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, Israel prepara desfile homosexual con el fin de profanar Al-Quds, o sea, Jerusalén. Ya sabéis que Tel Aviv es un lugar donde la homosexualidad y demás está bastante aceptado y es bastante ya común, pero en Jerusalén la cosa cambia totalmente. Y lo curioso de este artículo es que terminan diciendo que todo esto se está preparando para terminar con la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, para poderla transformar en un templo judío, en el tercer templo de Jerusalén. Pero esta noticia que termina aquí así, resulta que después viene esta, que es la continuación. Lo hicieron. 3.000 personas celebran el Día del Orgullo Gay en Jerusalén, fuertemente protegidos, sin muchas ostentaciones estrafalarias, como hacen más en Tel Aviv. Pero lo curioso de esta noticia es que se va entrevistando a personas y son los manifestantes que han ido allí. Todos abogan, evidentemente, a favor de lo suyo, pero uno de los comentarios, una chica de unos 20 años, o 20 y algo, cuando la entrevistan dice esto:
no más en este aspecto, en muchos aspectos, como los negocios que están cerrados en Shabbat, en sábado, hasta cosas así que gente no se pueda casar porque tienen otra manera de vida. Están mucho en el gobierno y tienen más fuerza cada año, denunció. Está hablando de los ultraortodoxos. Pues mirad cómo están mezclando la homosexualidad con también prescindir del sábado. Y la situación sigue siendo tensa también en ese lugar, porque se quiere minar por un lado el sábado y se va a hacer todo lo posible de todos los modos. Es algo que deberemos tener también presente, porque algo va a suceder en ese lugar. Y después esta otra, que tiene que ver con, y de continuo era su pensamiento, el mal. Una manifestante herida por una pedrada en el Toro de la Vega. Esto es España, y resulta de que hay una celebración muy conocida, el Toro de la Vega, donde al animal no se lo hace pasar muy bien, precisamente, y los manifestantes, que fueron para intentar, en cierto modo, detener todo esto o quejarse de lo que se hace, pues recibieron lo que ya veis en estas imágenes, ¿no? Qué lástima que no se planteen lo de los 3 vídeos que pasamos la última conferencia, viendo a un toro tan cariñoso, porque era bien cuidado, era querido, pero en fin, otras personas prefieren hacer estas salvajadas con los animales. Qué lamentable. Los toros que van a hacer defenderse, normal, ¿no? Pero de continuo su pensamiento era el mal, y así está siendo desde hace años, y aún se quiere seguir con eso. Y no solo con la maltrata de animales, ¿no se hace también lo mismo con muchas personas? Y eso aún es mucho más grave. Vacunas. Mueren niños tras ser vacunados contra el sarampión en Siria. Una vez más, problemas por vacunaciones. Apartado para pestes. Obama enviará 3.000 militares a África para apoyar acciones contra el ébola. Y además, no solo envío de militares, sino también, eso es un presupuesto muy grande asignado. El misterioso virus de Estados Unidos salta fronteras y se extiende por Canadá. Estuvimos hablando en la última conferencia de noticias también de esto. Pues ya veis, se va extendiendo. La ONU pide $1.000 millones para luchar contra el ébola. También se está moviendo mucho dinero con esta situación. Alguien debe sacar también su tajada. Y la Organización Mundial de la Salud, el ébola ha dejado casi 2.400 muertos en las últimas 3 semanas. Son muchos muertos ya, ¿eh? Sequías. La presa de Tavera se sigue secando. Y esto es en República Dominicana. Hay sequías en algunos lugares. Y mientras hay sequías en algunos lugares, en otros, como en Estados Unidos, en el sureste, ha habido 2 tormentas tropicales que han causado inundaciones, lluvias históricas, dicen, cierre de escuelas y rescates del servicio de emergencias. También en Estados Unidos ha habido una marea roja que podría perjudicar la economía y la salud de la población en Florida. Y por si fuera poco, también en Estados Unidos hay incendios otra vez en California y han destruido unas 100 casas y hay unos 1.500 evacuados. Podríamos estar mostrando imágenes de tornados y de otras cosas. Es un continuo. Pero vamos a centrarnos ya en la temática sobre el Vaticano. Y vamos a hacerlo con el inicio de una noticia que se ha confirmado ya, y es que Cristina Kirchner iba a ver al Papa. Y lo curioso es que apareció también una noticia de que Cristina iba con los 33 personas o 33 nombres que se dan también en un artículo que acompañarían en su viaje al Vaticano a esta señora. Es curioso que sean ella y 33 y la importancia del número 33 en cuestión. Ya veis que fue el Papa quien la invitó
y ella, pues, lógicamente ha ido, era de esperar. Una vez más suceden cosas extrañas. Por un lado se están confrontando con Estados Unidos, estoy hablando de Argentina, y por el otro tienen un acercamiento tan fuerte al Vaticano. ¿Qué cosas están pasando más extrañas, no? En fin, pero alguien rige el destino de las naciones. Y este gran poder está actuando. Aunque por encima de todos está Dios, que está en el control absoluto, y es el que permite que ciertas cosas ocurran para un desenlace final. Viaje a Albania, ecumenismo. Vamos a ver el vídeo del Vaticano donde presenta el viaje del Papa a Albania. Pues sí, un encuentro sumamente ecuménico, ya habéis visto. Económico, ecuménico, sí, por ahí puede ir también, ¿eh? Pero una vez más, estamos viendo que el Papa no está quieto, está haciendo bastante movimiento y yendo a países como los cuales ya estuvimos hablando, como Albania, que no es precisamente de una mayoría totalmente cristiana, ni mucho menos. Acercamiento ecuménico con todos. Y en países de la órbita musulmana. ¿No creéis que esto es por algo? Milagro y beatificación. Aquí tenéis a este niño chileno que gracias a un milagro que se le ha hecho, pues habrá la beatificación de la persona que se lo hizo, la persona que teóricamente debe estar ya pululando por el cielo. El obispo Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, al frente de la prelatura del Opus Dei, será beatificado en Madrid, su ciudad natal, el próximo 27 de septiembre. Según los organizadores, la previsión inicial es que participarán unas 100.000 personas de 60 países, 1.200 chilenos entre ellos, y se habla de un milagro impresionante para la ciencia sobre este niño, y ya está, beatificación asegurada. Yo no digo que el milagro no se haya producido, pero ¿es milagro de Dios o es milagro satánico? Si es que es milagro. Total, que una vez más, beatificaciones como rosquillas. Y todo esto antes de que se acepte que el Papa diga sí a venir a España. Y atención a esta noticia, China cae en la trampa. Un enviado argentino llevó una carta del Papa Francisco al presidente de China. Estuvimos hablando de esa visita del Papa a Corea del Sur y cómo en su viaje, tanto de ida como de vuelta, se dirigió a la nación china. Y que le dijeron, ¿iría usted a China? Y él dijo, pues sí, enseguida. Pero claro, se deberían dar unos pasos. Todas esas preguntas, esas respuestas, evidentemente todo tiene su juego. Y el paso ya se ha dado. Después de esas respuestas que China pronunció sobre ese mensaje sutil del Papa, pues, ¿qué ha sucedido? Esto. Ya hay los movimientos del Vaticano hacia China de un modo total. ¿Y qué están consiguiendo hacer los jesuitas? Pues minar China. Minar China, y eso evidentemente va a servir, utilizado por Dios, para que el mensaje llegue a todas partes, y también en China plenamente. Pero evidentemente allí hay una jugarreta, una treta satánica típica del Vaticano para conquistar al gigante asiático. Y sabemos que algo va a suceder, porque recordemos la profecía de Daniel 11, versículos finales. Noticias del norte y del oriente lo atemorizarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y eso es cuando el Vaticano esté posicionado en un lugar llamado Jerusalén. Los pasos se van dando. Habrá sorpresas, movimientos de cercanía que después se van a regirar. Las profecías nos hablan de ello. ¿Lo conocemos? Pues estudiémoslas. Polémica con tráfico de droga.
Hallaron 4 kilos de cocaína en un auto de un cardenal argentino que está en el Vaticano. Dijeron que se lo dejaron el coche a 2 mecánicos italianos y estos, hop, se fueron de excursión hacia España, pasando por Francia, y fueron a hacer su alijo de droga. Claro, ha habido polémica porque el Vaticano dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y algunas lenguas dicen, pues bueno, será una tapadera. Sea como fuere, ha sido una situación un poco rocambolesca, pero que ahí está. No podemos afirmar que fuera droga expresamente para ellos. Supongo que tendrán quizás otros métodos, pero ahí está la cuestión, polémica. Escritos de Juan Pablo II. ¿Recordáis que estuvimos hablando de ello? Quien los debería haber destruido no los destruyó y ahora los saca a la luz publicándose un libro. Bueno, supongo que será otro bestseller para variar. Y mientras, ¿qué va sucediendo? Se está preparando el encuentro de las familias en Estados Unidos. Una noticia de la que deberemos estar muy, pero muy encima. Vamos a ver un vídeo del arzobispo de Filadelfia, que espera que Francisco, el Papa Francisco, asista al encuentro mundial de las familias. En fin, ya veis que si el Papa asiste, se puede multiplicar una barbaridad las personas que vayan a ese encuentro. La propaganda para Estados Unidos, el golpe de efecto sería realmente tremendo. Ya sabéis que familia para el Vaticano equivale a estar juntos. Y estar juntos en familia equivale a que si hay días trabajando, ¿qué día se puede estar todos juntitos y bien? El domingo. Atentos a lo que se desarrolla allí, tiempo al tiempo. Precisamente hablando de eso, vamos a ver cómo en una noticia ellos hablan de ese impacto mundial que puede llegar a repercutir debido a lo que se va a hacer allí. Monseñor Paglia indicó que se trata de crear un círculo virtuoso desde ahora hasta octubre próximo, con una serie de iniciativas que culminarán con el evento de Filadelfia y que impactará en Estados Unidos y el mundo. Es curioso porque cuando uno lee estas palabras se acuerda perfectamente de las citas de Elena White, que dice cómo todo surgiría desde Estados Unidos, esa fuerza de la ley dominical, y que se extendería por todo el mundo, y que Estados Unidos sería el encargado precisamente de que esto se aplicara, su brazo ejecutor. En fin, y han pasado 100 años de esos escritos de Elena White, y algunos más a veces, y estamos viendo cómo todo se va preparando. Aún hay personas que dicen que el domingo no tendrá nada que ver, y que lo del sábado es una tontería. Pues nada, ya os encontraréis la sorpresa en breve ya. Hablando aún sobre ese encuentro de las familias, sigue habiendo la situación de ecumenismo total, porque en ese lugar no solo se espera que vaya gente católica, también se espera representantes de las grandes religiones mundiales, junto con hombres y mujeres que se preocupan por el destino de una humanidad pacífica y solidaria. En fin, imaginaos cuando se haya acordado la ley dominical y tú digas que el sábado es el día de Dios. Serás considerado que no formas parte de esa humanidad pacífica ni solidaria. ¿Qué serás? Pues ya te lo puedes ir imaginando, ¿verdad? Aquí tenéis como dicen, el amor es nuestra misión, la familia plenamente vivo. El amor plenamente vivo. Nuestra misión, la familia. Un juego escrito para ya darnos el mensaje. Aquí tenéis al arzobispo Charles Chaput, que dice, creo que este evento tiene el poder de transformar de manera profundamente positivos no solo la Iglesia Católica, sino a toda nuestra comunidad. No solo a la Iglesia Católica, sino a toda nuestra comunidad. ¿Nos lo pueden decir más claro? ¿Verdad que no? Mientras tanto,
También habrá un viaje a Sri Lanka por parte del Papa y una canonización. Vamos a ver el vídeo donde Francisco da luz verde a la canonización del primer santo de Sri Lanka. Mirad que esto va a suceder precisamente porque el Papa tiene que ir allí. Una vez más se tienen que preparar los terrenos para que más gente acuda y crea. Mirad cómo todo se va preparando, un terreno para que la gente acepte bien al Papa y su mensaje en Sri Lanka, que tampoco es un lugar que sea precisamente muy católico. Pero os he puesto esta imagen, una vez más, muy quietecita, para que os deis cuenta que el Papa, mientras está orando, está en un lugar donde han ido muchos otros papas. Lo estuvimos mostrando también con el anterior. Si os habéis dado cuenta, cuando él está así, en este lugar, ante cierta tumba, mirad que tiene, tal como vemos la imagen a su derecha, en una escalera que lleva al acceso a este lugar, lo que hay es un dragón en la pared. Sí, un dragón bien pintadito. ¿Por qué tiene un dragón el Vaticano en ese lugar? Pues porque tiene su simbología. Todos sabemos que el dragón es Satanás y en ese lugar es donde él precisamente se arrodilla a orar, a rezar. ¿A quién estará invocando en verdad? ¿A Dios o a Satanás? Pues vamos a ver también esta otra noticia sobre ecumenismo. Francisco se reúne con delegados del Consejo Judío Mundial en Roma. Y esta noticia después la vamos a ampliar, porque es, creo, la noticia de la semana sin lugar a dudas. Con motivo de las festividades judías de Rosh Hashanah, este miércoles el Papa Francisco recibirá en Roma una delegación del Consejo Judío Mundial que será encabezada por su presidente, Ronald Lauder. Y también formarán parte de la comitiva que se reunirá con el Papa representantes de diferentes partes del mundo. Tras el recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente y el norte de África, el Sumo Pontífice, en más de una oportunidad, pidió por el fin de la persecución a los cristianos. En el encuentro de este miércoles ese será uno de los temas principales que será discutido. El propio Lauder, en reiteradas ocasiones, apuntó que la opresión cristiana es uno de los temas más urgentes en el mundo. ¿Y quién lo está diciendo? Un judío. Pues esto no es todo. Continúa diciéndonos una frase del New York Times. ¿Por qué el mundo permanece en silencio mientras que los cristianos son asesinados en el Medio Oriente y África? Por su parte, Lauder fustigó en los últimos tiempos el antisemitismo en Europa y elogió al gobierno alemán por sus esfuerzos para combatirlo. Presidente del CJM desde 2007, desde sus inicios, ha mostrado un profundo compromiso hacia el legado del judaísmo. Pero ya os digo, esta noticia va a tener su ampliación, porque nos va a deparar otra vez una sorpresa que ya empezamos a conocer demasiado. Pero antes, mirad esta, quieren asesinar al Papa en Albania o Turquía. Este es el rumor que ha surgido de parte, o mejor dicho, la advertencia que ha surgido de parte del embajador iraquí ante el Vaticano, Jabeb al-Sadr. Un diplomático iraquí advierte de que el asesinato del Papa Francisco es inminente. Ya habíamos oído hablar sobre esto al poco de ser elegido, ¿verdad? Pues ahora vuelve con fuerza este mensaje, y más después de esas famosas frases que él decía: 2 o 3 años y me voy a la casa del Padre. Pues esta amenaza, dicen, según el Vaticano, que, bueno, no hay indicios al respecto, pero quien la ha emitido habla de que si el asesinato fracasa en Albania, lo van a intentar de nuevo en noviembre en Turquía. Mirad cómo Turquía está apareciendo continuamente como noticia importante. Y es donde vamos a ir también la semana que viene. En fin, bueno.
aún el Papa irá más tarde, pero algo se está cociendo, ¿eh? Y ya sabéis que en Turquía es donde está el Arca de Noé. Gracias a Dios que vamos a ir antes de que algo suceda. Esperemos que así sea. Confrontaciones internas. Si hemos hablado de que lo pueden matar, en este caso unos dicen, no, van a ser los propios dentro del mismo Vaticano que van a propiciar que lo asesinen, pero en este caso se habla de que pueden ser islamistas, extremistas, etcétera, etcétera. Sea como fuere, si eso llegara a suceder, ya os podéis imaginar que habría otro papa. Y ya os podéis imaginar que habría un impulso aún más fuerte en algún punto determinante que al Vaticano le interesa, porque eso no va a suceder si al Vaticano no le interesa, a la agenda satánica. En fin, yo no soy profeta para deciros si verdaderamente va a ser asesinado o no, pero se está hablando mucho y algo puede haber, porque la situación es en Turquía. Puede ser la clave de muchas cosas, pero no podemos confirmarlo. Sea como fuere, mirad cómo la situación nos obliga a estar siempre pendiente de la actualidad, porque las profecías de un modo u otro se van a cumplir. Y de un modo u otro, Satanás juega sus bazas y Dios también. En estas confrontaciones internas de las que se habla, los cardenales conservadores le muestran, dicen, los dientes al Papa. 5 purpurados publicarán un libro días antes del sínodo extraordinario sobre la familia, en el que rechazan la eventual apertura de Francisco hacia los divorciados. ¿Esto es así o es porque se busca y generar aún más polémica y que se hable más del asunto? En fin, no lo sabemos, pero la situación es la que veis. Encuentro con izquierdas griegas. Vamos a ver un vídeo donde el Papa Francisco se reúne con 2 representantes de la izquierda europea. ¿Os habéis fijado? De izquierdas y muy felices porque ahora se dan cuenta de que el papado está de acuerdo con sus posicionamientos y ellos son de izquierdas. Bueno, pues ¿cómo se está ganando absolutamente a todo el mundo? Y luego haría falta saber quién ha subido a ciertas personas a estos puestos para que tengan tanta comunión con el Papa. Hablando del viaje a Albania, el Papa ha hecho algo también antes. Como suele ser habitual, antes de desplazarse a algún país o hacer uno de sus viajes lejanos, ¿qué hace el Papa? Se va a Santa María la Mayor y encomienda el viaje a Albania, en este caso. O sea que se encomienda a los pies ¿de quién? De la Virgen. Por tanto, ¿de quién? De su Señor, de Satanás, que es en verdad a quien representa lo que ellos dicen la Virgen María, porque ya sabéis que no es la auténtica Virgen María, y cada semana he de estar repitiendo lo mismo. En fin, pero ahí está. Los movimientos del Vaticano, los movimientos del Papa van precedidos de una entrega a la Virgen, entre comillas, o séase, a Satanás. Y antes de entrar en esta noticia, ha habido una de última hora también, que el Papa visitará el día 21 de marzo Nápoles. ¿Y sabéis a qué va? Resulta de que allí hay la sangre de San Genaro. Y la sangre de San Genaro, a esa sangre le sucede algo cada X tiempo. Hay una licuefacción. ¿Qué es eso? Pues que una sangre que está muy quietecita y muy seca, de repente pasa algo, con oraciones y demás, y se licúa. Y no es el único caso el de San Genaro, hay otros, pero como eso es considerado como un milagro, que la ciencia ha intentado, dicen, imitar, y algunas veces lo ha conseguido bastante bien, se ha hablado también de qué sucede con esta sangre de San Genaro y de otros compañeros mártires. Lo curioso del caso es que
no se ha podido comprobar si lo que hay allí dentro es sangre o no, aunque lo parece. Y que cuando hay este tipo de manifestaciones donde todo se vuelve líquido, esta sangre se vuelve líquida, curiosamente todos coinciden en que son sangre de algo relacionado con Nápoles. ¿Será una casualidad? Yo no lo sé. Se habla de análisis sobre las pruebas que se han hecho, etcétera, etcétera, pero claro, no hay un análisis directo sobre la sangre. Entonces es difícil saber si esto es así o no. Se especula, se habla de ciencia, se habla de muchas cosas, pero el hecho es curioso, y el Papa va a ese lugar como para refrendar que esto puede ser así. Veremos allí cómo se manifiesta al respecto, si habla como milagro o una cosa curiosa. No lo sabemos, pero en el catolicismo, ya veis, siempre pasan cosas extrañas. Y el día que podamos hacer el repaso al santoral enorme que tiene el Vaticano, nos quedaremos helados cuando veamos la cantidad de espiritismo que se refleja en sus grandes personajes, que para ellos son cuestiones milagreras, y para un estudiante cabal de la Biblia, lo que primero ve allí, evidentemente, es la mano de Satanás. Aunque a ellos eso no se lo digas, porque ya sabéis lo que os va a pasar, ¿no? Pero ha habido aún otra noticia, y es de hoy también. El Santo Padre, dicen en Zenit, recibe al presidente de Armenia. Hemos hablado de Albania, de Turquía y ahora de Armenia. ¿Y dónde está situado Armenia? Pues hace frontera precisamente con Turquía, por un lado. Y que el presidente de Armenia haya ido ahora a hablar con el Papa, pues también da que pensar, porque curiosamente el Arca de Noé está bastante cerca de la frontera con Armenia. Yo no sé si Satanás está haciendo algún movimiento para intentar evitar algo, pero la verdad da que pensar. Y la profecía, una vez más, está también centrada en esos lugares. Lo que dicen es que durante el encuentro se han abordado los conflictos en Oriente Medio y la crisis humanitaria por los refugiados procedentes de zonas afectadas. También se habla de comunidades religiosas, etcétera, etcétera. No sabemos qué se está moviendo, pero hace pensar y mucho que algo tiene que acontecer en esos lugares, porque el Vaticano está haciendo unos movimientos bastante centrados allí. Estemos atentos. Y una vez más os digo, gracias a Dios que hemos de ir esta semana allí, porque no sé qué pasará en breve en esas zonas. Ojalá Dios vaya reteniendo vientos para que su pueblo pueda mostrar lo que Él quiere. Ojalá, porque muchas personas aún necesitan reaccionar y necesitan evidencias, las necesitan. La fe también necesita unas evidencias. Pero antes os decía que esta noticia es la noticia sin duda de la semana. Tercera Guerra Mundial. El Papa aborda con líderes judíos el aumento del extremismo religioso en Oriente Medio. Antes os he citado esta noticia, no exactamente la misma, pero venía a hablar más o menos de esto, esa situación que cada vez se va tensando más. Y aquí se nos recuerdan también esos encuentros que tuvo el Papa en Tierra Santa con Shimon Peres y Mahmoud Abbas. Se abordó, dicen, el extremismo religioso, pero también en concreto la persecución que muchos cristianos sufren en Oriente Medio. Y mirad qué les dice el Papa a los judíos que se encuentran allí con él. Antes les tocó a ustedes, pero en la actualidad son los cristianos quienes son discriminados y perseguidos en diversas partes del mundo. Mirad cómo está uniendo una cosa con otra. Víctimas judías, víctimas cristianas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues evidentemente forma parte de una misma desgracia, de un ecumenismo. Y esto no quedó solo así,
¿Por qué esta frase de acercamiento tan claro? Mirad en qué termina. Bueno, sí, podríamos hablar que se hacen un regalito porque es el año dulce y le pasan una tarta de miel, que es tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue diciendo aquí: el diálogo interreligioso es una de las máximas de Bergoglio, quien considera a los judíos los hermanos mayores de los cristianos. Muestra de ello es que el día después de ser elegido pontífice, envió un mensaje al rabino jefe de Roma, Ricardo de Segni, en el que ya expresaba su determinación a contribuir al progreso que las relaciones entre judíos y católicos en un espíritu de renovada colaboración. Y eso es lo que sigue empeñado en hacer. Y no pararán hasta conseguirlo en el Vaticano, porque se van a ganar a los judíos y se van a posicionar, por circunstancias, en Jerusalén. Pero mirad cómo continuó esto. El Papa a los líderes judíos: estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántas veces el Papa está diciendo esto en pocos días? Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. No es de golpe, es a pedazos, y es un peligro para la humanidad. La plegaria debe ser mundial, expresó Francisco al estrechar la mano de Jacques Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, quien agradeció al Papa los esfuerzos que realiza para alcanzar la paz y mostró preocupación por el futuro de los cristianos en Oriente Medio, donde son perseguidos y asesinados en varios países de la región. Fue una experiencia importante que profundizará la relación entre judíos y católicos, comentó Terpins. ¿Os habéis dado cuenta? Mientras antes ese artículo nos hablaba de una tercera guerra mundial futura por cuestiones de mar, de poderío en el mar, el Papa nos está recordando en una semana 3 veces, prácticamente, que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, que la Tercera Guerra Mundial es distinta a las otras 2 guerras mundiales, va por partes, a pedazos, que dice aquí, pero que es un peligro para la humanidad y hace falta una plegaria mundial también. Una vez más, aún hay personas que dudan de la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, 2 grandes masones luciferianos, donde se decía que la Tercera Guerra Mundial sería precisamente lo que estamos viviendo. Y aún hay personas que creen que eso son tonterías. Y el Papa, para salvar toda duda ya, es quien nos lo está diciendo continuamente. Ya hay Tercera Guerra Mundial, está sucediendo en ese lugar donde la carta decía, y por los personajes de naciones de las que allí se hablaba. ¿Qué esperamos? A entender que la misma carta luciferana es la misma agenda del Vaticano. ¿No nos damos cuenta aún de ello? Está marcando el tiempo final. Y la carta no termina allí. Dice que cuando esto termine, ¿qué va a suceder? Va a ser una guerra larga, prolongada, de desgaste. Las naciones lo van a notar, van a quedar destrozadas económicamente, y así está siendo, solo sacan rédito a algunos. Y después, ¿qué se va a manifestar? La doctrina pura de Lucifer. Y mientras el Vaticano se aposentará en un cierto lugar llamado Jerusalén, alguien aparecerá diciendo que es el Mesías. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y dará la aprobación al Vaticano, dará la aprobación a toda la mentira, el gran engaño que ha tramado durante tantísimos años, durante 6.000 años de historia de pecado de la humanidad. Y ya sabemos lo que viene después, ¿verdad? La persecución a muerte contra el pueblo de Dios que guarde el sábado.
Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de la humanidad. Aún no queremos creer en las evidencias. Aún creemos que todas esas cosas que se presentaron en esa conferencia número 1 en el año 2006 del Gran Engaño eran tonterías. ¿Cuántos adventistas que deberían estar ilustrados en todo esto siguen diciendo que eso eran tonterías conspiranoicas, verdades infundadas? Pues mirad lo que ha sucedido 8 años después. Los tiempos están dando la razón a lo que decíamos. Y no porque fuéramos los listos de la clase, porque era evidente. Y no verlo, no quererlo ver, es realmente lo grave. Avisados estábamos por profecías bíblicas, pero no interesa saber los tiempos que vivimos, ¿verdad? Es mejor pensar que Cristo ya vendrá mucho más adelante. Vaya sorpresa se van a llevar algunos, vaya sorpresa. Pero gracias a Dios aún hay adventistas fieles. Y en Estados Unidos ha habido una demanda a Dunkin' Donuts para rescindir una oferta de empleo de un observador del sábado adventista. Allí no es como aquí. Aquí tú le vas a un jefe y le dices, mira, yo el sábado no trabajo porque soy adventista, el viernes a la puesta de sol termino y hasta el sábado a la puesta de sol no cuentes conmigo, y normalmente te dicen, vale, adiós, y ya está. Allí ha podido haber recurso con esto, y ha ganado, gracias a Dios. Pero las cosas van a cambiar también en Estados Unidos. Todo tiene su tiempo. Y mirad esta otra noticia. ¿Recordáis este texto? Porque el que duda es como la onda del mar, arrojado de un lado para otro, de aquí para allá, ¿verdad? El arzobispo de Canterbury admite tener dudas sobre la existencia de Dios. Y es el obispo de Canterbury. Dice que hay momentos en que duda, ¿existe Dios? ¿Dónde está Dios? Pues es realmente increíble que llegue a pensar eso un arzobispo. Esto lo puede pensar muchas personas, pero alguien que es dirigente de un pretendido pueblo de Dios puede llegar a pensar eso. ¿Os imagináis a Moisés diciendo, mira, es que no sé si existe el Señor? A veces lo pienso que sí, a veces pienso que no, o que Daniel dijera esto, o cualquier otro personaje bíblico, o cualquier reformador. Es totalmente ilógico. La duda, cuando se deja crecer, lleva a la perdición. Y además, ¿cómo se puede dudar ante tanta evidencia? Y Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, hablaba también de los mercaderes de la tierra y los reyes de la tierra, que tienen todos los tratos con el Vaticano, con la bestia. Mirad, hablando de semillas envenenadas, hay un documental en varias partes, pero da este dato. Cada 30 minutos, un agricultor en la India se quita la vida y aumenta imparablemente el número de víctimas que sigue cayendo en el ciclo vicioso de la deuda en manos de grandes corporaciones estadounidenses como Monsanto. Así está la situación. Gente que se empobrece porque ya sabéis qué sucede con las semillas de Monsanto. Te sirven para ese año, para el siguiente ya te puedes espabilar a volver a comprar. Y dependes de eso. Como tu producción no haya ido del todo bien, o tus ventas, ya sabes lo que te toca, ¿verdad? Ya estás sentenciado. Y mucha gente que está haciendo, cada 30 minutos en la India se quitan la vida. Qué triste. Estados Unidos. En este apartado de Estados Unidos, la verdad es que una vez más hay noticias que te dejan bastante mal. Un hombre mata a su hija y a sus 6 nietos menores de edad en Estados Unidos antes de suicidarse. ¿Qué cosas están pasando en este mundo tan extrañas? ¿Cómo se está poniendo el diablo verdaderamente satisfecho con todo lo que consigue? La verdad es que todo esto también tiene un algo detrás,
se está hablando una vez más del problema de las armas entre la población, que hay que hacer algo para acotarlas. Y van surgiendo estas noticias. ¿A alguien le interesa eso, eh? Recordar los planes de los jesuitas. Recordarlo. Quieren una población desarmada en Estados Unidos para poder dar su golpe también, de gracia. Y yo no estoy diciendo que esté bien tener armas, ¿eh? Pero allí la situación viene dada por algo. Tema de control. Vamos a ver un vídeo de Wikileaks que revela qué países adquirieron Finfisher para espiar a sus ciudadanos. Pues ya ves, el control sobre la población de un modo u otro es algo que va sucediendo. Una juez de la Corte Suprema de Estados Unidos advierte de un futuro orwelliano por drones. También esto. El gobierno sigue espiando llamadas con el 11888 de Rubalcaba. Esto es en España. Se sigue utilizando lo mismo. Cuando se le pregunta al Partido Popular por él, pues se hacen los suecos, o sea, los desentendidos, no quieren terminar de dar explicaciones. Y ya lo sabemos, estamos controlados por todas partes. Y mientras todo esto sucede, e irá más, porque irá más, vamos a hablar de paz y seguridad. ¿Os suena esta frase? Irán aboga por aumentar lazos con Asia Oriental. Es curioso. También mirad qué posicionamientos se están haciendo a nivel internacional. Irán con Asia Oriental. Juntitos, negocios, evidentemente. Y en este caso con los norcoreanos. Pero mirad qué dice. Algunos países buscan generar guerras en la región y en el mundo, mientras que la diligencia de los líderes y las autoridades podrá conservar la paz y la seguridad. Y esta ha sido la frase de este señor que veis en escena. Paz y seguridad. Demasiado se está oyendo ya esta frase. Pronto no habrá ni paz ni seguridad definitivas. Satanismo. Los satanistas distribuirán folletos informativos en las escuelas de Estados Unidos. Y como no, son los de la iglesia de Satán, porque están diciendo que si el cristianismo puede difundir Biblias, pues porque ellos no pueden hacer esto y en las escuelas. Mirad el libro ilustrativo, ya veis qué camiseta les han pintado a los dos niños en cuestión, una cabra en un lado y en el otro la estrella de 5 puntas invertida. En fin, hasta qué punto todo está volviéndose una auténtica locura. Como esto. Habló el enano brujo. Me contrataron para hacer un trabajo energético. O sea, espiritismo en definitiva. A menos de 24 horas del clásico platense, que determinará quién se meterá en octavos, está hablando de un partido de fútbol, pues contratan a este señor para que haga toda su función en medio del campo. Y además parece ser que lo contrató, por lo que dice, alguien de alguno de estos equipos. Mirad cómo el espiritismo ya se ve como algo tan normal. Y apartado para Ucrania, Rusia reforzará su presencia militar en Crimea por crisis ucraniana. La situación sigue estando igual. Y el presidente ucraniano pide ayuda letal a Estados Unidos. No dejar solo a Ucrania frente a Rusia. Mirad cómo la situación está aguantándose por un hilo en todas partes. Y ya terminamos con el apartado para el tercer templo de Jerusalén. Colonos israelíes vuelven a profanar la mezquita de Al-Aqsa, unos 40 colonos. Y evidentemente ya sabéis que esto no gusta precisamente a los musulmanes del lugar, porque temen que son las provocaciones para terminar destruyendo después la mezquita de Al-Aqsa y, como dice aquí, transformarla en un templo judío, el tercer templo de Jerusalén. Pues este ha sido el repaso a las noticias de actualidad de esta semana. Ya veis que han pasado 4 días desde que hicimos la anterior, y qué cantidad de noticias, y seleccionando muchísimo. Pues nada,
os vamos a pedir que mientras esta semana estamos, si Dios quiere, en Ararat, en Turquía, sigamos todos pendientes de la actualidad, de las profecías, de las señales que se dan para nuestro propio bien, para que estemos atentos y preparándonos y preparando a los demás para el pronto regreso de Cristo, y que no callemos por más que algunos quieran, que sigamos diciendo las cosas. Os vamos a pedir vuestras oraciones, especialmente para cuando estemos allí, y para que Dios muestre lo necesario para que muchas más personas crean. Muchas gracias por todo lo que hacéis por nosotros, y que Dios os bendiga.